Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a este análisis visual donde el arte y la química se encuentran cara a cara. Descubramos juntos este secreto fascinante, ya saben, ese mecanismo químico que convierte a un simple trozo de metal en una obra maestra totalmente protegida por la propia naturaleza. Iniciamos este recorrido para entender cómo algunos de los monumentos más icónicos del mundo cambian de color frente a nuestros propios ojos. Así que entremos de lleno en este misterio del color verde y la magia química del cobre. Es súper común mirar la Estatua de la Libertad, ese inmenso ícono esmeralda que todos conocemos, y preguntarse exactamente esto: ¿por qué no tiene el brillante y rojizo color del cobre con el que fue fabricada originalmente? A simple vista, claro, podría parecer que el tiempo la ha desgastado o, bueno, que alguien decidió pintarla de ese color. Pero la realidad es mucho más poética y científicamente asombrosa. No es desgaste, para nada. Es de hecho un escudo. Capítulo 1. El cobre y su musgo. Para entender cómo funciona este escudo, imaginemos por un segundo una pared de ladrillos recién construida. Del lado izquierdo tenemos un ladrillo desnudo. Si llueve todo el tiempo y el aire húmedo lo golpea constantemente, pues poco a poco va a empezar a erosionarse. Pero del lado derecho vemos un ladrillo con musgo. Con el tiempo, empieza a formarse esta fina capa verde que se agarra a la superficie. Y aquí está la clave. Este musgo no es suciedad. En realidad, es una película natural, una barrera que impide que el agua y el oxígeno sigan dañando el interior. Es como una armadura liva. Y el cobre hace exactamente lo mismo. Al estar a la intemperie, genera por sí solo este increíble escudo natural verde azulado para frenar en seco la erosión. Cuando la humedad del ambiente y el oxígeno tocan el metal, arranca una reacción. La superficie no se queda ahí sentada deteriorándose. Más bien, el propio cobre fabrica esta capa que actúa como un súper escudo protector. Y eso es justo lo que le da a los tejados antiguos y a las estatuas ese aspecto tan genial y característico. Pasemos a la sección 2, la química oculta. Ahora vamos a ponernos un poco más técnicos y miremos a nivel microscópico. Todo esto empieza con el cobre puro, el cobre metálico que llamamos Cu0. Este material no se queda quieto cuando se topa con el oxígeno. En el paso 1 reacciona y pierde electrones. Y esto nos lleva al paso 2, donde forma óxido de cobre. Curiosamente, este óxido es un polvo de color negro, algo que tal vez se pueda ver en tuberías muy viejas. Pero la historia no acaba ahí. En el paso 3, ese polvo negro se mezcla con el vapor de agua y el dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Al combinarse todo esto se forma el carbonato de cobre hidratado, o lo que es lo mismo, la malaquita. Y sí, este es el responsable directo de ese hermoso tono verde azulado. Y todo este espectacular proceso químico da vida a lo que conocemos como la pátina. Hay que tener súper claras sus tres características principales. Es una capa continua, insoluble y extremadamente adherente. Fíjense en la diferencia con el óxido de hierro, que básicamente se descascara y destruye el metal. En cambio, los compuestos de la pátina de cobre no se disuelven con el agua y se pegan con una fuerza brutal al metal que está debajo. Literalmente se convierte en una barrera ambiental insuperable. Número 3. Electroquímica. El glaseado protector. Aquí tenemos la reacción global, la ecuación termodinámica maestra que dirige todo este fenómeno de la corrosión atmosférica del cobre. 4 átomos de cobre se combinan con oxígeno, agua y dióxido de carbono para formar el carbonato de cobre sólido y, de paso, liberar iones de hidrógeno. Hagamos una pausa un segundo para pensarlo. Es simplemente alucinante darse cuenta de que toda la grandeza de un monumento histórico se reduce a esta danza súper elegante y precisa de moléculas interactuando durante décadas. Este valor de más 0,34 voltios es el potencial estándar de la pareja electroquímica de cobre 2+ sobre cobre. ¿Qué significa esto en el mundo real? Pues que hablando en términos termodinámicos, si hay oxígeno y agua, la oxidación del cobre está súper favorecida. Básicamente el metal quiere reaccionar. Pero bueno, la naturaleza siempre tiene un as bajo la manga para evitar que esta reacción se devore todo el material. Y ese tremendo as bajo la manga nos da esta cifra que es de locos, 10 a la -8 amperios por centímetro cuadrado. Conforme se va formando esta capa de pátina, entra en acción la ecuación de Nernst y lo que hace es bajar muchísimo la actividad de los iones de cobre en la superficie. Esto tumba la corrosión a un número minúsculo, o sea, casi 1 billón de veces menor que la de un metal desprotegido.
En pocas palabras, la pátina literalmente apaga el interruptor de la corrosión. Es el sistema de autopreservación definitivo. Para que esta química tan compleja sea más fácil de visualizar, pensemos en un pastel recién salido del horno, súper suave pero sin cubierta. Si se deja así, nada más en la mesa, se va a secar y se va a desmoronar por completo. Pero, ¿qué tal si la humedad y el aire del ambiente fueran como una batidora gigante que muy lentamente va espolvoreando una capa de glaseado verde sobre ese pastel? Ese glaseado no es solo para que se vea bonito. Sella el pastel, guarda toda la humedad adentro y evita que se arruine. Bueno, la pátina es exactamente ese glaseado natural del cobre. Sección 4. Curiosidades del cobre. Resulta fascinante pensar que cuando la Estatua de la Libertad llegó a Nueva York desde Francia allá por el año 1886, brillaba con ese tono marrón cobrizo idéntico al de una moneda nueva. Fue un proceso larguísimo y súper meticuloso, casi como ver una grabación en cámara lenta de la química haciendo lo suyo bajo el cielo de Nueva York. Y no fue hasta 1916, o sea, 30 años después, que la pátina por fin se completó y la estatua agarró ese icónico tono verde que todos vemos hoy en día. Además, esta transformación trae un beneficio gigantesco, multiplica la protección 10.000 veces. Una vez que la pátina se asienta, frena cualquier corrosión adicional en un factor de 10 a la 4. Esta escala de autopreservación tan monumental es justamente la razón por la que podemos ver techos de cobre en antiguas iglesias europeas que llevan intactos unos 500 años, riéndose del desgaste y del peor clima imaginable. Así que sí, la pátina es un escudo formidable. Lo vemos clarísimo con esos 30 años de transformación de la Estatua de la Libertad y en cómo los techos medievales aguantan medio milenio sin problema. Pero aquí viene algo súper interesante de nuestra época. Sabiendo cómo funciona toda esta química, los joyeros y escultores de hoy en día no se van a sentar a esperar 30 años. Lo que hacen es usar soluciones químicas como el acetato de amonio o el cloruro de cobre para acelerar a propósito este diseño de la naturaleza. Consiguen en unas pocas horas lo que a la lluvia y al aire les tomaría décadas. Es simplemente extraordinario ver cómo algo tan cotidiano guarda tantísima complejidad y belleza, ¿verdad? Después de terminar este análisis por las maravillas del cobre, va a ser imposible no mirar los materiales que nos rodean con otros ojos. La próxima vez que un techo verde, una estatua o una moneda antigua llame la atención, ya sabremos que no está viejo ni desgastado, sino que es una auténtica obra maestra de la electroquímica. Y esto nos deja con una reflexión bastante intrigante para seguir explorando. ¿Qué otros secretos increíbles estará pintando la naturaleza justo frente a nuestros propios ojos, esperando con paciencia a que los descubramos? Muchas gracias por acompañarnos en este profundo recorrido sobre la química del cobre. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Si quieres ver más, suscríbete y síguenos en nuestro canal de Entender Ya.